El fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, fue nombrado para el cargo por Miguel Ángel Yunes y desde su campaña por la gobernatura, el morenista Cuauhtémoc Cuitláhuac García, ha intentado destituirlo sin éxito. Ayer el gobernador lo demandó ante la FGR. Todo mientras Veracruz sigue inmersa en una ola de violencia y con los más altos índices de feminicidio, homicidios y crimen organizado. Veamos en contexto. La inseguridad que vive Veracruz es responsabilidad del fiscal estatal Jorge Winkler. El gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, señaló que Winkler, responsable de realizar las investigaciones, las ha retrasado. Este martes, el Ejecutivo veracruzano interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el fiscal estatal por su probable participación en la constitución de delitos en la procuración y administración de justicia. La Fiscalía tiene culpabilidad por no resolver los asuntos de manera inmediata. Los secretarios de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, acusaron a Winkler de ser un obstáculo para la procuración de justicia y estar coludido con el crimen organizado. Los funcionarios señalaron que durante más de 2 años, el fiscal ha escondido más de 150 órdenes de aprehensión, entre ellas de delincuentes de alto impacto, y que no las ha subido a Plataforma México. Según la denuncia, Winkler Ortiz tardaba hasta 8 días en subir la información, aun cuando los infractores ya estaban presos. Plataforma México es una red de base de datos criminalísticos. Todas las fiscalías deben registrar ahí las órdenes de aprehensión 24 horas después de emitidas para que estén a la vista de las autoridades estatales y federales. Winkler ha señalado que la acusación es un distractor por la supuesta falta de transparencia en la adquisición de patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública. Desde que inició su mandato, la administración del morenista Cuitláhuac García se ha distinguido por la violencia, asesinatos, secuestros, localización de fosas y la reciente masacre de 13 personas en Minatitlán. Han sido algunos de los hechos más graves. Esto evidenció conflicto entre la administración del gobernador y el fiscal. Durante su campaña a la gubernatura, García prometió separar del cargo al fiscal nombrado por el panista Miguel Ángel Yunes. Sin embargo, los legisladores morenistas no alcanzaron los votos suficientes para destituirlo. Punto y contrapunto. Y bueno, es un tema que ya lleva días y días en los medios. Va incluso el presidente López Obrador a Veracruz y vuelve a salir el tema del fiscal, bueno, sí, del fiscal local. Don Eni, tú eres de Veracruz. ¿Cómo se vive allá? ¿Tú cómo lo estás percibiendo? Bueno, sin duda alguna, creo que parece un círculo vicioso de violencia. Esto debemos de ser muy claros, que no se trata de echar culpas, sino que realmente somos herederos de muy malas administraciones y hay que recordar quiénes nos antecedieron en el gobierno. Es decir, venimos de Fidel Herrera, venimos de Javier Duarte y del yunismo, que bueno, sin ser del mismo color, han dejado en un franco deterioro las finanzas públicas, pero también la inversión en muchos sectores de la población. En un estado tan amplio, con 8 millones de personas, con 4,000 elementos de la policía estatal, es complicado atender el tema de seguridad. Es decir, no es un tema de una solarista que manden más policías y se acaba la violencia. Entonces tenemos la fiscalía, que sea el nombre que sea la persona que esté ahí, en realidad tiene, según datos del INEGI, menos del 18% de efectividad en cualquier trabajo, sea público o privado. Si tuvieras un 18% de eficacia, pues no estamos hablando de que seas competente. Entonces, si estuviera nombrado por cualquier persona y se llamara Juanito Pérez, se podría colaborar con él si tuviera un porcentaje de efectividad pues mayor, pues cuando menos de más de un 50%, pero la realidad es que no es así. ¿Qué es lo que pasa? Somos diferentes poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y a él le toca la investigación, en donde no hay responsables, no han avanzado las carpetas de investigación en materias importantísimas como feminicidios, como delincuencia organizada, y a propósito de eso, el día de ayer, como mencionaba la nota, se da esta denuncia por omisión. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, con el titular que tenga, tiene acceso a la Plataforma México y no ha actualizado los datos, aún cuando utilizaron esos datos que supuestamente denunciaron con el gobernador anterior. ¿Qué quiere decir? Que está o encubriendo o es muy incompetente. Quiero pensar que no es cómplice y solo es incompetente. Ahora, simplemente por ser incompetente, ¿se tendría que denunciar entonces ante la Fiscalía? ¿Tú qué opinas? Bueno, la negligencia, la incompetencia es un tipo de corrupción. Pero aquí el problema que veo es, a ver, ya es un conflicto
que está propiciado por un nuevo diseño institucional. Yo recuerdo durante los últimos años, desde sociedad civil, algunos partidos políticos impulsaron la fiscalía que sirva, ¿no? Y se elevó como a un fetichismo esto de hacer la autonomía de las fiscalías, porque entonces no iban a ser juez y partes y entonces los gobernantes iban a poder ser procesados y no habría red de complicidades. Bueno, se hizo un diseño normativo súper sofisticado, muy minucioso, muy profesional, que estaba bellísimo en el papel, pero que hay que probar pues que no es un diseño para ángeles, sino para personas de carne y hueso. Y ahí yo veo un grave problema porque habría que hacer una evaluación realmente ya un tiempo transcurrido, cómo está funcionando este nuevo diseño institucional, que la autonomía de la Fiscalía no es la panacea y que muchas veces puede generar este tipo de confrontaciones, porque ¿de quién es autónoma? Este fiscal sí es autónomo del gobierno, sí, pero no es autónomo, es completamente dependiente y se debe a los grupos de poder que lo antecedieron, entre ellos Yunes. Y es una forma de prolongar su influencia transeccional, pasada su presencia en el sexenio. Y hoy vemos cómo este fiscal está encubriendo a delincuentes y a los que lo impusieron ahí en la fiscalía. Último comentario, habría que hacer un llamado de atención a la Cámara local, en donde hay mayoría formalmente de Morena y que no ha podido lograr destituir a esta persona que está obstruyendo la justicia en el Estado. Estoy de acuerdo y en desacuerdo con Alejandro. De acuerdo en que esta es una autonomía que no es autonomía, ¿no? Y además esto se enmarca en un problema más grande, que es en otros estados, antes de que se fuera el gobernador, dejaron fiscales carnales, ¿no? Esto pasó en Veracruz en 2018, que es este caso, en Chiapas en abril del 17, en Puebla en enero del 16, en Morelos en febrero del 18 y en Tabasco en diciembre del 14. Estos 5 estados tienen fiscales que fueron nombrados por la anterior administración al filito de cambiar. Y esto se enmarca en una discusión también más grande porque ese mismo problema lo traemos arrastrando también a nivel federal. No, yo estoy completamente en desacuerdo en esta cosa de que fue un diseño muy bonito de la Fiscalía Autónoma, porque al contrario, cuando se aprobó la reforma a la Fiscalía General de la República, el colectivo de Vamos por Más y Fiscalía que Sirva nos inconformamos, de hecho, porque no había elementos suficientes para garantizar la independencia. Ese es un problema que seguimos arrastrando con el actual fiscal, pero eso es para otro tema de la siguiente sección. En lo que trata de los estados, estamos en ese problema ciertamente, pero también hay que ponderar si esto se acredita adecuadamente en la Fiscalía, porque también no caigamos en el recurso fácil de decir sí, que se destituya en dos segundos sin que haya un proceso adecuado. Entonces, si eso se sigue de manera adecuada y se comprueba todo lo que se está señalando, adelante, hay que retirarlo. Pero si no, cuidado, porque puede ser una intervención del centro para quitar a alguien incómodo. No es solamente alguien incómodo, se hablaba de la incompetencia y aquí a mí me llama mucho la atención un dato que se dio en la nota, 150 órdenes de aprehensión detenidas, escondidas. ¿Eso cómo es posible en un estado que está en llamas en materia de seguridad pública? El que haya este nivel, y lo hemos hablado en varias ocasiones acá, de hecho ya tuvimos una cápsula previa hace 2 semanas sobre Veracruz. ¿Cómo es posible que en un estado con todas las limitantes que tiene Veracruz en materia de seguridad, de economía, que ha sido saqueado por los gobiernos anteriores, haya un sujeto responsable de la impartición de la justicia que en vez de darle celeridad a los casos que ya donde se han avanzado las investigaciones, esté escondiendo y esté ocultando, dando tiempo a los presuntos responsables de los crímenes? Los casos, estos asuntos de la aprehensión es grosero, no es un... Es como los porteros en el fútbol. Un portero cuando se equivoque, cuando es incompetente, le meten gol. Aquí en el asunto de la Fiscalía, la incompetencia implica vidas. Y eso es muy grave, por eso sí se tiene que investigar. Por supuesto que se tiene que llevar a cabo el debido proceso. Eso nadie lo va a debatir, pero por eso el gobernador es que está haciendo la denuncia formal a la Fiscalía General, que es a quien le compete investigar y calificar al fiscal estatal. Ahora, finalmente el gobernador también ha dado pésimos resultados, ¿no? Si hablamos de incompetencia, no sería Jorge Winkler el único que se iría. En este caso, bueno, si bien la Procuración de Justicia le compete al fiscal, pues la prevención del delito le compete al gobernador y no vemos números alentadores. ¿No es un poco contradictorio que él se ponga en este papel cuando él mismo no está dando los resultados? En realidad, reitero, por eso enmarqué el contexto de la situación de Veracruz. Venimos de un Duarte
que le daba agua a los niños con cáncer, porque se robaron hasta las protecciones en la Casa Veracruz. O sea, de ese nivel fue el saqueo. 20,000 pesos por minuto se robaba Javier. 20,000 pesos por minuto es no es algo que tengamos que ir a comprobar en papel, si lo estamos viendo, es evidente el saqueo, y esto da pie, insisto, a que las juventudes que sin oportunidades, sin opciones ni de estudio ni de trabajo, lógicamente, o una de las vías era pues delinquir. Y ahí los tenemos, porque hoy por hoy quienes están pagando estas cifras rojas somos nosotros, las juventudes. Entonces, la verdad es que el que juzgue a un gobierno por 4 o 5 meses es miope de no ver los antecedentes que tenemos en un estado tan rico como lo es Veracruz, como lo habían mencionado como el cuerno de la abundancia, pero está obviando todo el atraso y el retraso, robar desde lo federal con los programas federales, desde lo estatal, en franca complicidad con todos los órdenes de gobierno. Entonces, es una problemática la inseguridad que no tiene nuevamente una arista. Se está apostando por el desarrollo, por invertir en la juventud, por invertir en los municipios, por el desarrollo de los mismos, con infraestructura, pero estamos quebrados prácticamente en Veracruz. Entonces, sí se vuelve un poco complicado que le exijan con tanto saqueo en 3 meses, 4 meses al actual gobernador, que está haciendo una tarea titánica. La gente no sabe cuánto ganan nuestros elementos de seguridad y con ese salario están enfrentándose a la delincuencia organizada, que evidentemente está mucho mejor armada en muchos momentos que la policía legalmente, ¿no? Entonces son varias aristas, disculpen que me extienda tanto, pero es desconocimiento de la realidad. No han ido a caminar la Sierra de Zongolica, que son de los municipios más pobres en el país. A propósito, en esa zona, en ese distrito, acaban de matar a una presidenta municipal de las más jóvenes en el país, pero ojo, ella tenía una denuncia ante Fiscalía con una carpeta de investigación abierta porque la amenazaron de muerte. Hoy ya no está, y si eso no es incompetencia de la Fiscalía, entonces, pues sí, podemos revisar mucho los números, pero ella, su esposo y su chofer ya no están. Ahora, yo haría también un deslinde justo de responsabilidades, porque ciertamente creo que, como bien mencionabas, no resulta válido decir que todo es responsabilidad de la Fiscalía, porque hay que recordar que el papel de la Fiscalía es el ejercicio de la acción penal. Entonces, ciertamente hay un grado de responsabilidad en las investigaciones y en la investigación de los delitos que ya se cometieron, pero en la prevención eso no es responsabilidad de la Fiscalía, eso es responsabilidad del Poder Ejecutivo local y del Poder Ejecutivo federal también en temas de seguridad. Entonces, el tema de la matanza de Minatitlán o los crímenes que suceden día con día, la primera responsabilidad inicial es del gobierno, del Poder Ejecutivo, del gobernador y del presidente. Ayer y después se volvieron maleantes, ¿no? En realidad, claro, esto es un problema añejo. O sea, esta gente no tuvo oportunidades y recurrieron a lo que tenían, lo que podían en tierras muy difíciles, y eso me parece que hay que matizarlo, ¿no? Claro. O sea, el problema de inseguridad no empezó ayer. Esta gente a la que fueron a buscar a una fiesta con miembros de su familia no fue ayer que se empezaron a dedicar a cosas pues claro, pero al fiscal lo nombraron en el año pasado, entonces también, o sea, la responsabilidad es de los dos porque los dos vienen llegando. Entonces, solamente decir eso, no puede decir el gobernador Cuitláhuac es culpa todo de él, porque eso es una mentira, es una responsabilidad compartida. Una de las justas demandas y propuestas muy enriquecedoras de organizaciones especialistas en seguridad pública es la profesionalización de las policías estatales y municipales. Uno de los pocos gobiernos estatales que ha presentado un proyecto de dignificación de la policía, de mejoramiento de sus condiciones laborales y salariales, es el gobierno de Veracruz. Ya implementó un programa en donde de entrada se les subió el sueldo y se les están creando un programa de incentivos para que se capaciten, y conforme se capaciten se les mejoren sus condiciones laborales. Es de los pocos estados, junto con el gobierno de la ciudad, que están planteando este esquema en donde se profesionalizará la policía estatal y por supuesto se les aplicarán exámenes de confianza, porque tampoco estaban exentos a la cooptación. Ahora, también rapidísimo. Estoy de acuerdo que evidentemente el problema de la inseguridad no recae exclusivamente en el fiscal y que el gobierno pues está obligado a brindar resultados, sí o sí. O sea, sabía cómo está la situación, sabíamos cómo están y aún así dijimos sí se puede y se puede cambiar esto, entonces se tienen que rendir cuentas. Pero
Ok, si la prevención recae en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, estoy de acuerdo, pero flaco favor le hace el fiscal a la política de prevención dejando a los delincuentes libres. Claro. Claro, por eso, si hay incompetencia, mira, que se vaya, pero tiene que estar debidamente A acreditado. ver, la violencia, que es producto de 12 años de una política militarista fallida, es herencia de la larga noche neoliberal. Es de las peores herencias que nos heredó estos 30 años de políticas donde se empobreció a la población y que a todas luces fallaron. La gran crisis humanitaria que hoy vivimos y que seguimos viviendo es herencia de esos 30 años. En 5 meses, por supuesto que no va a cambiar, pero ¿En se cuánto están tiempo sentando tú las crees que bases. ya Bueno, Andrés Manuel se va ya a habló empezar a ver específicamente que en 6 meses se van a empezar a ver resultados. Y, ¿En 6 meses a partir de su inicio o en 6 meses a partir de ahora? A partir de cuando le De la preguntaron, mañanera, hace como 3 semanas, dijo, en 6 meses vamos a empezar a ver resultados en cuanto a los índices delictivos, ¿no? Porque además, la otra, apenas está entrando la Guardia Nacional, que es parte de la estrategia fundamental para la prevención del delito, apenas está entrando en funciones. Entonces, démosle chance al gobierno para que hay que limpiar todo, y que vamos a hablar ahorita de la Fiscalía General, hay que limpiar todo lo pendiente y generar los cimientos para empezar a ver resultados. Ojo, lo dijimos el lunes aquí en el debate, hay esta razón que damos y que está totalmente justificada sobre las herencias de la larga noche neoliberal. Va a llegar un momento en que ya no tengan razón, o sea, ya tenemos que empezar a entregar resultados concretos de esta estrategia que es un cambio de paradigma total. Pues bueno, Y asumimos nos el queda compromiso. muchísimo, No hay fiscal en la Ciudad de muchísimo. México todavía, hasta diciembre. Mucho que discutir, tendremos que también revisar los otros estados. Es momento de ir a una pausa, pero al regresar, Odebrecht corrompió a funcionarios en América Latina, pero en México la investigación se detuvo cuando todo apuntaba a Pemex. Hoy la Fiscalía General de la República promete retomar este caso. Regresamos a Punto y Contrapunto.